En esta cápsula de lenguaje y lectura crítica vamos a ver los textos argumentativos, su estructura. ¿Qué son los textos argumentativos? Un texto argumentativo es aquel que tiene como fin persuadir al destinatario de reconocer o adherirse a un punto de vista que se tiene sobre un asunto, o también para convencerlo de la falsedad de una opinión previa, una refutación. La argumentación presupone una diferencia en la representación de una determinada situación y una cierta resistencia al punto de vista y a las razones del argumentador. Lo que éste se propone es reducir la diferencia con la utilización del lenguaje. Así pues, la actividad argumentativa está fuertemente ligada al contexto. Los argumentos no se pueden dar en el vacío, sino que son la respuesta a unas opiniones que se consideran distintas de las propias e inadecuadas. Los textos que utilizan este tipo de estructura para comunicar algo son mayoritariamente los textos científicos, psicológicos, teológicos, filosóficos y lingüísticos. Además, los textos legales como los recursos de amparo o las apelaciones son textos argumentativos. Los discursos políticos, las pautas publicitarias y las entrevistas también usan este tipo de textos o usan alguna de estas estructuras. ¿Cuál es la estructura? Primero debemos encontrar una introducción. En esta parte se presenta el tema del que se va a hablar en el texto. Lo ideal es llamar la atención del lector para que lea el texto. Se puede hacer a través de un ejemplo, contando una situación, defendiendo un concepto o definiendo un concepto, etc. Lo segundo es proponer una tesis. Siempre un texto argumentativo debe tener una tesis. Es la idea a partir de la cual se estructura la argumentación. Consiste en expresar lo que se quiere demostrar. Es una afirmación que se pone en debate para ser aceptada o refutada, rechazada. Puede ser explícita o implícita. No está expresada pero se puede leer porque se la insinúa. La siguiente parte de la estructura es la argumentación. Los argumentos conforman las razones que el autor presenta para convencer al lector de que la tesis que propuso es verdadera o válida. Para esto el autor utiliza diversas estrategias que se denominan procedimientos discursivos y tipos de argumentos. Esto con el fin de probar su tesis. Y por último tenemos la conclusión. En esta parte se sintetizan las ideas principales, se señalan cuáles son las consecuencias de lo expresado, se propone una determinada actitud o plan de acción a seguir y se expone cuáles son los puntos que aún quedan pendientes con respecto al tema. Algunos procedimientos discursivos que se usan en los textos argumentativos son: definición, se usa para explicar conceptos y sus significados, también para que el autor explique la manera en la que tiene un concepto o cómo lo va a abordar. Sirve incluso para demostrar que el autor tiene conocimiento de lo que está hablando y darle credibilidad. Otro procedimiento discursivo es la comparación. Se utiliza para señalar las semejanzas entre dos o más hechos, que a simple vista podrían no tener elementos comunes. Por ejemplo, los aspectos semejantes entre el verano y el invierno. La comparación es empleada para indicar que algo es bueno, útil, práctico, eficaz o válido. Otro elemento es el contraste. Se utiliza para señalar las diferencias entre dos hechos que, pese al parecido entre ellos, se encuentren latentes. Por ejemplo, las diferencias entre el estado de angustia y el estado de pánico. Cuando este recurso se utiliza para argumentar, permite encontrar ángulos más detallados y menos visibles a un hecho específico, enriqueciendo el argumento y por ende la tesis. Y por último tenemos la descripción. Implica clasificar por etapas, secuencias, niveles, dominios o categorías. Este recurso permite jerarquizar las ideas desde lo más importante a lo menos importante. La descripción se utiliza bastante en los textos argumentativos que buscan convencer acerca de las cualidades o ventajas de un objeto, especialmente en el ámbito de la publicidad.